dictadura permite que haya libertad de expresión y que le puedas decir a un presidente, sacarle la foto y decir, jale la cadena? Hay que recordar, Caretas tiene eso, una foto del presidente Fujimori en un excusado y dice, jale la cadena. ¿Y qué le pasó a Caretas? ¿Lo metieron preso, lo deportaron? Nada, siguió trabajando. Los famosos lavados de bandera. Los famosos lavados de bandera con artistitas ahí a las que les contrataban por $5.000. Hay una artistita que felizmente ya se fue a Argentina, una tal Robiano, que salía muy animosa a lavar la bandera. Después la contrataron para que gane $5.000 en el INAI. ¿Cuánto ganaría la Perricholi? La señora Mónica Sánchez, ¿no? Que cree que el arte está en subirse la talla del brasier, ¿no? Que entonces, yo digo, durante el gobierno del presidente Fujimori nos hostigaron permanentemente. ¿Qué dictadura permite que se lo hostigue? ¿La dictadura de Stalin? ¿No? Eso hay que aclararlo porque nosotros que estamos pues en el medio del internet, muchos jóvenes dicen, no, en esa época el que daba una opinión en contra lo asesinaban, lo enterraban, lo desaparecían. Pruebas al canto, ¿dónde está eso? Y cuando dicen inclusive que lean los periódicos, hay que decirle a los jóvenes que lean los periódicos de la época del gobierno del presidente Fujimori. Cómo estaba Sofocleto, que nos decía zambacanuta a los fujimoristas. Estaba La República, que nos decía Liberación. El señor Hildebrand decían que Luz Salgado, Carmen Lozada y yo éramos escupibles. Y sin embargo, paralelamente, a nosotros nos invitaban a todos los eventos en las universidades. Yo tengo todas las tarjetas ahí de invitación a los debates que habían. Debatíamos en las universidades, debatíamos en los colegios profesionales, debatíamos en los medios de prensa con toda la oposición, debatíamos. Era una lucha de carácter político. ¿Acaso alguien estaba silenciado? Y solamente digo una cosa que me consta a mí por mi profesión. Muchos se llenan la boca diciendo estaba el Poder Judicial tomado por Fujimori y Montesinos. Oye, durante los 10 años de gobierno del presidente Fujimori, Lourdes Flores estaba en el Congreso y seguía ejerciendo. Javier Barrón estaba en el Congreso y seguía ejerciendo. Álvaro Landini estaba en el Congreso o presidiendo un partido político y seguía ejerciendo. Antero Flores Araos, Domingo García Belaúnde, Javier de Belaúnde, Felipe Osterling. Todos ellos ganaban a Avendaño, ganaban y perdían juicios. ¿Qué quiere decir? ¿Que cuando ganaban juicios habían ido a la salita del CIN a arreglarlos? Son generalizaciones abusivas que hacen y claro, la gente ingenuamente se las cree. Pero que vayan a preguntarle a la señorita Lourdes Flores, que me parece una persona decente, pero que vayan a preguntarle, ¿cómo hacía ella para ganar sus juicios? ¿Qué? ¿Pagaba coima a Montesinos? No es cierto, pues, que el Poder Judicial hubiera estado tomado por Montesinos o por Fujimori menos, ¿no? Volviendo a esto de los caviares, ¿cómo es posible pues que una corriente ideológica, por llamar de alguna manera, que no agrupa ni el 1% de la población peruana, tenga tanto poder? Bueno, en la Biblia hay algo muy claro, la Biblia es muy sabia, cada día nos dice algo nuevo, algo más rico. Los hijos de las tinieblas son más activos que los hijos de la luz, ¿no? Podrán ser una minúscula parte, pero se mueven y tienen unos tejidos y unas redes económicas, sociales, políticas, culturales. Y claro, mientras tú estás tratando de salvar tu casa, hablemos casa, tu país, mientras Fujimori se remangaba los pantalones, se remangaba las mangas y todos nosotros trabajando con él, estos se dedicaban ¿a qué? ¿Dónde estaban los de la Comisión de la Verdad? ¿Por qué ahora no mandan un grupo, por ejemplo, un batallón al mando de Lerner, al mando de Ronald Gamarra, al mando de Sofía Maher para que combata a los narcoterroristas de Vizcatán y de Huanta, del Valle del N a Purímac? ¿Por qué no los mandan? A ver si a pañuelazos pueden dominar a los narcoterroristas. ¿Y tú crees, como dicen algunas voces del gobierno, que nuevamente son pequeños remanentes o avigeos? Yo creo que, claro, no son ni pequeños remanentes ni avigeos. Además, el terrorismo siempre estuvo acá vinculado con el narcotráfico, ¿no? Mientras que el narcotráfico les proveía fondos para comprar armamento sofisticado, el terrorismo les servía para crear zonas liberadas
donde los narcotraficantes pudieran hacer su negocio. O sea, y no hay que olvidar que también hay que darles el beneficio de la duda. Los esfuerzos que pudo hacer el primer gobierno del señor Alan García o el gobierno del señor Belaúnde en los años 80 se estrellaban contra una clase política que desde el Congreso, cada vez que había una incursión, pedían que venga el ministro, ¿no?, del Interior para que explique, o durante el CCD, por ejemplo, que había el señor Díez Canseco, que por teléfono estaba transmitiendo una sesión secreta, ¿no? Entonces, obstruían desde el Congreso la labor de combate al terrorismo, filtraban información, y no muy lejos, no hay que olvidar que durante la toma de la Embajada de Japón y cuando se estaba construyendo los túneles por los cuales los héroes de Chavín de Huántar iban a liberar a los rehenes, la República no sacaba información de que estaría construyéndose túneles, previniendo a los terrucos, ¿no? Todo eso la gente tiene que saberlo. Entonces yo diría, hay que leer, hay que decirle a los jóvenes que vayan a hacer investigación sobre un pasado muy reciente. Solamente leyéndose los periódicos de los años 90 y de finales de los años 80, los jóvenes se podrán hacer una idea adecuada. Ese sería el referente, ¿no? Fuentes adecuadas, porque Así después es. todos los textos, inclusive textos escolares, ya nos dan un panorama totalmente distorsionado, ¿no? Claro, si la Comisión de la Verdad lo que ha buscado y logró es que su infame, diríamos, perverso informe se convirtiera en un curso obligatorio o parte obligatoria de los textos escolares, contando una verdad distorsionada. Una Comisión de la Verdad lo que debe buscar, y el Tribunal Constitucional ha tenido una sentencia bien interesante el año 2004, en el que reconoce como un derecho humano fundamental, no expresa, sino implícitamente reconocido en la Constitución, el derecho a la verdad. Y el derecho a la verdad significa el derecho a la verdad. Más allá de que la gente esté muerta o viva, todos tenemos derecho a saber qué pasó en el Perú, quiénes fueron los héroes y quiénes fueron los villanos. Y este contrabandazo que nos ha querido pasar la sentencia contra el presidente Fujimori, de que las víctimas de la Cantuta y Barrios Altos no eran senderistas, es un contrabando. En primer lugar, no era un tema de discusión, porque así fueran senderistas no merecían morir. Abimael Guzmán está vivito y coleando, preso pero vivito y coleando. Polay está preso pero vivito y coleando. Pero ¿a qué fin decir santificarlos si nadie ha investigado? Y más bien la mayoría de los testimonios y las investigaciones que nos han hecho recordar de Ricardo Uceda y del señor Efraín Rúa sobre el tema de la Cantuta dan cuenta de muchos testimonios de que los 8 estudiantes y sobre todo el profesor estaban vinculados a Sendero Luminoso. Reitero, eso no los hace acreedores a la muerte ni exonera de culpa a sus victimarios, pero no nos vengan a pasar por angelitos a los que fueron parte de una etapa muy dolorosa. Yo digo, la señora Raida Cóndor, que tanto llora por su hijo, no le preocupa que otras madres pudieran llorar por sus hijos que se volvieron tuberculosos, porque cuando pasaban por la ración estudiantes en la UNI, en San Marcos, en la Cantuta, y quienes controlaban en las raciones eran los senderistas, le decían, te afilias al partido o si no, no tienes ración hoy día. Y muchos chicos bajaban la cabeza y se llevaban su charola vacía. Pero ¿no? era de público conocimiento, pues, de que la Cantuta era un búnker terrorista, ¿no? Ahí planificaban sus operativos. Cuando asesinaron a Pascuala Rosado, fueron estudiantes de la Cantuta, y de esto había un parte policial inclusive. Ha habido alumnos que denunciaron que algunos de esos compañeros estaban también, Sí, ¿no? sí. Eran partícipes de Sendero. Sí. Y si bien no recuerdo, el profesor Claro. estuvo preso por... Sánchez, claro. Estuvo preso el año 87. Y casado con una terruca. Casado con una terruca en primeras nupcias. Con una terruca identificada. Ayer ha salido en un periódico y está
recogido en el libro de Efraín Rúa y en el libro de Ricardo Uceda, que son gente que nada tiene que ver con el fujimorismo, ¿no? Y yo creo que cada día irán saliendo más, y si verdaderamente planteamos una verdadera comisión de la verdad, no esta mañosa y aparente y tramposa imagen de comisión de la verdad que construyó el señor Paniagua y el señor Toledo,